Uno de los principales problemas políticos que suelen abordar los políticos profesionales, los miembros de la clase política, es el futuro, es decir, la perspectiva de lo que sucederá en un periodo de varias décadas, quizás 20, 30, 50 años, y su posibilidad de influir en ese futuro. Numerosos intelectuales también nos hablan del futuro, incluso nos dicen que ese futuro es el único lugar al que podemos llegar. Sin embargo, estas apelaciones a lo que está por venir, al futuro, en el fondo son vacías si no se plantean unos referentes previos, porque en el fondo el futuro no es algo que ya esté formalizado propiamente como podría estarlo el presente o como pudo estarlo el pasado, en tanto que, como diría Gustavo Bueno, el pasado se forma a partir de aquellos sujetos que nos influyen a nosotros y sobre los que nosotros no podemos influir. El presente es el momento en el que las distintas personas interactúan mutuamente unas con otras, y el futuro es el grupo de personas sobre el que nosotros estamos influyendo, pero a su vez ellos no pueden influir sobre nosotros. Entonces, acontecimientos que ya han sucedido, como la caída de la Unión Soviética, pese a que ya han pasado más de 20 años, en el fondo forman parte de nuestro presente, porque muchas personas que participaron en ese acontecimiento están influyendo todavía aún sobre nosotros. La caída de la Unión Soviética aún influye sobre muchas perspectivas de la geopolítica internacional. Y en el fondo, lo que se llama la perspectiva del futuro es en realidad una serie de planes y programas que se construyen sobre las morfologías del pasado. Gustavo Bueno pone un ejemplo muy conocido, que es el de la edificación del monasterio del Escorial. Es decir, lo que diseñó el ingeniero, pues no, el ingeniero no se proyectó propiamente de manera psicológica lo que iba a ser el Escorial, porque el Escorial no existe hasta que ya está edificado, sino que más bien a partir de los diseños de otros templos, como podría ser el Partenón ateniense, se fue dibujando lo que después sería una edificación nueva, que era el Escorial. Y así, en el fondo, todos estos estudios sobre lo que sucederá en el futuro con los recursos naturales, lo que pasará en el futuro con la democracia, a lo mejor en una perspectiva de 50 años, qué sucederá con los flujos migratorios respecto a Europa o respecto a Hispanoamérica, en el fondo todas estas perspectivas son en realidad perspectivas propias de una filosofía de la historia, donde se falsifican los distintos periodos de la historia universal, entendida esta ya no como historia de la humanidad, sino como historia de determinadas sociedades que han intentado llevar, y de hecho lo han llevado en cierta medida, todas sus concepciones sobre el mundo, sobre el hombre, su lengua, en el sentido de la lengua del imperio, a otras partes de la humanidad, es decir, las sociedades imperiales, los imperios universales, y desde estas partes de la humanidad es desde donde se diseña lo que es la historia universal. Perspectiva que es en el fondo lo que denomina el materialismo filosófico como aureolar, es decir, una perspectiva que está por venir. El caso, por ejemplo, de la globalización, de la que tanto se habla hoy, esa idea de una globalización en la que todos los hombres se relacionan mutuamente, todo está relacionado con todo, y se ha superado el estrecho marco de los estados nacionales y se habría llegado a la fase postestatal, es en el fondo una perspectiva aureolar que pide su realización en un futuro más o menos lejano. La idea de que estamos sometidos a un cambio climático que provocará el deshielo de los polos y la inundación de la cuarta parte escasa del planeta Tierra que está emergida sobre las aguas, es en el fondo una perspectiva aureolar que pide su realización en un futuro y que en el fondo está muy relacionada pues con todas las teorías apocalípticas milenaristas que estaban ligadas al cristianismo. De hecho, la propia falsificación de la historia universal en tres periodos, a su vez, es decir, edad antigua, edad moderna y edad media, con un añadido que sería la edad contemporánea, es en el fondo deudora de la perspectiva teológica que había formulado
el fraile calabres Joaquín de Fiore, es decir, la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, que tampoco serían 3 milenios, como en el fondo planteó Hitler cuando hablaba del Tercer Reich, que duraría 1000 años, sino que en el fondo estaba planteada según la interpretación del Apocalipsis y que sucedería ya pues, en el siglo XIII, cosa que sabemos que no tuvo lugar. O sea, sería una interpretación de las Sagradas Escrituras, una hermenéutica, y fijaría la fecha del Apocalipsis exacta. Pero claro, esta perspectiva teológica, heredada ya varios siglos después por Celarius y por Voltaire para señalar una serie de fases de la historia universal, en el fondo sigue funcionando en análisis futuristas, entre comillas. De hecho, tenemos el caso de Alvin Toffler, de su famoso libro La Tercera Ola, donde él postula 3 fases de la historia. Una primera ola, que sería la de la revolución neolítica, que permitió el asentamiento de las sociedades humanas, que se convertirían ya en sedentarias, a partir pues, de la domesticación de determinadas plantas y animales, es decir, una fase en la que se practica la agricultura y la ganadería más o menos extensivas. Una segunda ola, que es la de la revolución industrial y la sociedad industrial capitalista que estamos conociendo hoy todavía, y después una tercera ola, que sería la de la generalización y masificación pues, de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre toda la humanidad, que es en el fondo una especie de anticipo de lo que hoy sería la globalización. Pero de todas maneras, la perspectiva de Toffler pues, no puede ser la de haber visto ya el futuro, porque efectivamente el futuro pues, no está ya prediseñado, sino que más bien en base pues, a determinadas situaciones del pretérito y también del presente en el que nosotros estamos viviendo, tratamos de influir en aquellas personas que no pueden influir sobre nosotros, es decir, el futuro. Pero más allá de esta perspectiva, nosotros no podemos saber en realidad qué es lo que nos va a deparar el futuro.